Hoy día la gran victoria que el Señor tuvo sobre la muerte, sobre el sepulcro, cierto, sobre el pecado. Pero analizaba mientras cantábamos que cuán grande es Dios. Nuestro Dios no ha obtenido la victoria solamente en un día. Él siempre ha sido victorioso. Y aquí ya como que empezamos a muchas veces a chocar con lo que creemos o lo que pensamos. Porque es como que olvidamos que nuestro Dios es un Dios de victorias. Yo todavía no he leído un capítulo en la Biblia donde ella diga que Dios ha perdido una batalla. Es más, la Biblia relata y dice: la batalla es del Señor. O sea, vamos a la segura con Dios. Y yo creo que muchas veces mal entendemos la palabra. Y aquí es donde yo siempre termino discutiendo con alguien en buena, gracias, Dios le bendiga, discutiendo con alguien en buena. Mi voz está un poco desgastada, hermanos, pero eso yo creo que a esta altura de la vida es un poco normal. Siempre termino discutiendo con alguien en buena porque de repente como que tomamos lo malo de la palabra. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es algo que Dios me ha venido hablando a mi corazón y yo he querido compartir con ustedes. Y cada vez que yo quiero ir como a otro lado de la palabra, viene el Señor y me dice: bendice a mi pueblo. Y yo vuelvo: Señor, pero yo quiero ir hacia otro lado, mira esto, mira aquello, y expongo todo lo que está en mi corazón delante de Dios. Y tengo que hacerlo porque soy cabeza de este lugar. Tengo que hacerlo. Cuando yo la reto o los reto, porque ustedes exponen mal la palabra de Dios, a veces en un devocional, no es porque yo quiero humillarlos o yo quiera decirles no saben, es porque yo quiero instarlos a ir más allá. Se cometen tantos errores teológicos y escuchamos tanto de ellos detrás de los púlpitos que solamente nos tiene que llevar a una cosa: nos tiene que llevar a querer saber más y conocer más de Dios. Cuando usted lee la palabra, cuando usted busca en la palabra, lo único que encuentra es un Dios revelado. Y es un Dios victorioso. Eso dice la palabra de Dios. Y a través de Él nosotros somos victoriosos. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y saben qué? Es como que nos quedamos con esa parte. Y meditaba en esto porque pensaba, claro, cuando yo leo la vida del apóstol Pablo, la Biblia cuenta el sufrimiento del apóstol Pablo, todo lo que él tuvo que dejar por el evangelio, el cambio que él tuvo que hacer. Pero la Biblia no relata mucho de sus victorias, o como que de repente omitimos las victorias que tenemos con Dios, la grandeza de Dios en medio de la vida de un siervo de Dios. La Biblia habla, cierto, cómo murieron los apóstoles, pero la Biblia en escasos pasajes relata las victorias de los apóstoles. Habla, cierto, no sé, de un Lucas que dejó su profesión de ser doctor para buscar algo más grande. Él sanaba con su conocimiento, pero vino a sanar con el poder del Espíritu Santo. Wow, y es tremendo tener que dejar tu conocimiento de lado y dejar que Dios obre, que Dios opere, que Dios se mueva. Por eso les decía, olvidamos de repente. La Biblia dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero no te preocupes, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y de repente nos quedamos con la primera parte. La Biblia dice que tenemos que tener aflicción, pero nos olvidamos de la segunda parte. Él ya tiene la batalla ganada. Él ya venció al mundo. Este mundo está bajo el dominio del Señor. Desde el día que Él venció en la cruz, no hay derrota para los hijos de Dios. Y lo que usted hoy día ve como una derrota es el camino a la victoria. Anote eso en su corazón, guárdelo, porque Dios hablaba a mi corazón esto: lo que muchas veces has visto como derrota, lo que muchas veces has visto como pérdida, lo que muchas veces has visto, ¿cierto?, como humillación, no es otra cosa que la preparación de tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Lo dije hace semanas atrás, muchas veces no recibimos la bendición porque no dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, que lo transforme para recibir, para estar preparado para lo que Dios tiene para ti, para lo que Dios quiere hacer. Y Dios traía esto a mi corazón: un hijo de Dios siempre va a tener lucha.
pero también tiene que saber que la victoria es del Señor, que la batalla ya está ganada. Y que si estamos, ponga atención en esto, y que si estamos del lado correcto, la victoria es de nosotros. Si usted está del lado del Señor, usted tiene la victoria asegurada. No debiera tener preocupación en su corazón. Por eso el Señor dice que en Él hay descanso, pero cuando estamos en Él, hay victoria. Cuando usted está en Cristo, ahí hay victoria. Y vamos a hablar de esto, de lo que es estar del lado de Cristo. Mateo 12, verso 30, un verso muy conocido. Mateo 12, verso 30, nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Aquí el Señor ya empieza a separar de antemano. Mateo 12, verso 30 dice: y en el nombre del Señor Jesucristo, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, ya se ha orado por ella. Solamente, Dios, lo hago porque traigo recuerdo a mi corazón lo que un día dijiste sobre mi vida y sobre esta iglesia, Padre. Que mientras predique tu palabra, Señor, tú te moverás con poder. Tu Espíritu Santo se moverá en libertad en medio de tu pueblo y harás milagros y sanidades para gloria de tu nombre, Señor. Señor, tu Espíritu Santo se moverá entre cada silla, en cada rincón, aún en lo más profundo de nuestros corazones, en esta hora de dar orgullo, Espíritu Santo. Yo recuerdo sobre mi vida la promesa, Señor, que mientras predique tu palabra, Señor, te moverás con poder, Señor, en respaldo a ella, Dios. Te doy gracias, lo creo por fe en esta hora y lo declaro sobre tu iglesia. Muévete con libertad, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Traía a recuerdo a mi corazón, antes de ir a fondo a la palabra, ayer nos escribía una pastora de Colombia y le escribía a la pastora: recuerdo lo que Dios trajo a tus labios, le decía, cuando estuvieron acá en Colombia, y cómo Dios, le decía, está cumpliendo en este tiempo lo que Dios dijo. Y yo, ¿por qué les comento esto? Porque un hijo, una hija de Dios debe moverse con la seguridad de que Dios se está moviendo con él, de que Dios lo llamó a hacer algo, y que ese algo, si tú lo haces en obediencia a Dios, en sujeción a Dios, en el orden de Dios, ese algo tiene respaldo del Señor. El Señor dice en Mateo 12:30, porque estas son palabras del Señor Jesucristo. Y miren quiénes estaban aquí. Aquí estaban los fariseos, los eruditos, estaban los saduceos, unos tantos gentiles, pero Él en medio del pueblo de Dios. Esta palabra no es declarada a los gentiles, esta palabra es declarada al pueblo de Dios. Él en medio de su pueblo dice esto, algo tan relevante: el que no está conmigo. O sea que en medio del pueblo de Dios hay gente que no está con Dios. Wow, cierto, se nos empieza a abrir la mente y decimos: wow, esta palabra no es declarada al inconverso, no, es una palabra declarada primeramente a la iglesia, al pueblo de Dios. Y Él en medio de su pueblo dice: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que usted, cuando usted no está haciendo la obra de Dios, usted está contra Dios. En este pasaje Jesús está diciendo: el que no me apoye en la misión de invitar a las personas a mi reino, será culpable de dispersarlos. O sea que cuando usted no hace evangelismo, mire lo que estoy diciéndoles hoy día, y yo soy responsable, siempre les voy a decir de lo que yo digo detrás de este púlpito delante de Dios. Si usted no hace evangelismo, y no digo que predique en una calle, que tome una Biblia, sino que le digo de que usted hable de Jesucristo, y no solamente con sus labios, sino que con sus actos. Si usted no habla de Jesucristo, usted está dispersando el evangelio de Jesucristo, y usted está contra Dios. Jesús también estaba diciendo, el Señor, que la indiferencia y la inacción son desparramar en vez de recoger. O sea, cuando usted es indiferente al que sufre, cuando usted es indiferente al que no conoce a Cristo, cuando usted es indiferente a la obra de Dios, cuando usted se queda quieto, cuando usted se vuelve
Como lo dijo mi hermana Jan una vez, nunca se me va a olvidar. Cuando usted se vuelve un cojín en la iglesia, cuando usted está en inacción, o sea, usted está quieto, usted está desparramando. Cuidado con volverse un mueble dentro de la iglesia. No fuimos llamados a eso. Cuando Jesús dice, el que no está conmigo contra mí, es lo que está diciendo que el hombre puede elegir dónde quiere estar. Usted tiene la decisión o la opción de elegir dónde quiere estar. Miren qué bueno es Dios, porque Dios no le dice al hombre tú tienes la obligación, le dice tú puedes elegir si quieres recoger conmigo o si quieres desparramar. Tú tienes que elegir el bando, tú tienes que elegir de qué lado quieres estar. Y hoy día recordamos el bando o el lado del ganador. Hoy día recordamos que Jesús venció a la muerte y Jesús venció al pecado. Entonces usted debe empezar a meditar ya en su mente de qué lado quiero estar. Lo primero que quiero recordarles es que Dios nunca ha perdido una batalla. Lo muestra la historia, nos muestra la Biblia. Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca, no hay un relato bíblico o histórico que diga que Dios ha perdido una batalla. Este Dios, que en otras culturas parece como un Dios diferente, nunca ha perdido una batalla. Y cada vez que Satanás se levanta contra el pueblo de Dios, Satanás termina perdiendo. La gente cree que Dios perdió en el huerto del Edén. Pero la Biblia dice que ahí en el huerto del Edén el Señor relata una palabra que se cumple miles de años después. Cuando el Señor le declara a Satanás, le dice, tú hiciste algo, pero yo un día de la simiente de la mujer levantaré un libertador. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Ese día Dios mismo estaba profetizando, va a venir un Salvador y Él va a herir tu cabeza. Y no solamente eso, sino que Él te va a exponer públicamente. Él va a decir públicamente, yo vencí el plan maléfico de Satanás. Cuando Satanás celebraba la muerte de Jesús en la cruz, al tercer día el Señor resucita y le muestra al mundo que no solamente venció el pecado, no pecando, porque Jesús nunca pecó, sino que también venció a la muerte resucitando. Y lo dijimos al inicio de este servicio, Él es el primogénito de la resurrección. Él es el inicio, Él nos mostró el camino. Él dijo, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. El apóstol Pablo lo expuso de esta forma. Y qué gloriosas estas palabras del apóstol Pablo cuando él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Saben lo que estaba haciendo el apóstol Pablo ahí? Se estaba riendo en la cara de Satanás. Estaba diciendo, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde quedó? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón, muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias, dijo el apóstol Pablo, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a través de Jesucristo tenemos la victoria. A través de Jesucristo tenemos la victoria. Y yo les decía, y es bueno recordar, no hay batallas perdidas del lado de Dios. No hay batallas perdidas del lado de Dios. Estos días, cierto, en la televisión nos llenamos de series, películas que hablan de Dios. Pero no hay nada más fiel que la Biblia, la palabra de Dios. Son buenas las series, son buenas las películas, pero lea su Biblia. Estudie su Biblia. La Biblia habla de una de las grandes victorias de Dios. La Biblia dice que Dios tomó a Moisés. Y este Moisés, cierto hermano, Dios lo envía a libertar a su pueblo. Pero ¿cómo envía Dios a Moisés? ¿Saben cómo envía Dios a Moisés? Dios lo envía sin ejército. Lo primero que hace Dios envía a Moisés sin ejército. Lo envía sin armadura. ¿Saben con qué lo envía?
lo envía con una palabra. Y más encima, Moisés ni siquiera hablaba bien. Por eso usted ni yo tenemos excusa. Porque Moisés era tartamudo. Y ese sí que tenía problemas para hablar. Sin embargo, Dios con eso lo envía. ¿Y qué obtiene Moisés del lado de Dios? Moisés obtiene una gran victoria. Moisés obtiene una gran victoria y la Biblia nos va mostrando capítulo por capítulo, cuando usted la lee, cómo Dios con nada da grandes victorias. Cuando no hay nada, Dios da grandes victorias. Dios toma un Gedeón, y lo hemos hablado tantas veces, con un ejército frente a él. Dice la Biblia, incontable. Cuando ustedes buscan la historia antigua de Israel, cuando ustedes complementan la Biblia con la historia antigua de Israel, se dan cuenta que el ejército que estaba frente a Gedeón no tenía número. Era incontable la cantidad de hombres que venían contra el pueblo de Israel, y año tras año lo saqueaban, año tras año lo destruían. Entonces Dios toma a un hombre cobarde y que no tenía nada más que su cobardía, porque Gedeón no tenía nada más encima era despreciado y de una de las tribus más pequeñas de su pueblo. ¿Y saben qué hace Dios con este hombre y 300 hombres que Dios le designó? Obtiene una gran victoria. Obtiene una gran victoria. ¿Saben por qué lo obtiene? Porque él estaba del lado de Dios. Cuando estás del lado de Dios, lo que se ve difícil, lo que se ve imposible, se hace fácil. La Biblia habla de 12 apóstoles, y lo dije en un comienzo. Hablamos de 12 apóstoles, pero estos 12 apóstoles que preparó el Señor Jesucristo, estos 12 hombres que vivieron a los pies del Señor, estos 12 hombres se levantaron contra un imperio, el imperio más grande en su tiempo. El imperio romano tenía dominado más de la mitad del mundo. ¿Y saben qué? Al pasar de los años, más o menos 500 años, el imperio romano desapareció. Y 12 hombres sin espada, 12 hombres sin armaduras, 12 hombres sin estudios, 12 hombres sin talento. ¿Saben qué? Eran 12 hombres llenos del Espíritu Santo. Aseguraron la victoria de Jesús. Por eso tú y yo estamos sentados en este lugar, recordando que esos 12 hombres, solamente tomados de la mano de Dios, pudieron obtener la victoria más grande que el mundo ha visto. Porque muchas religiones han sido olvidadas, muchas religiones ya no existen, desaparecieron, no tienen vida. Pero Jesucristo, a través de ellos, de tiempo en tiempo nos recuerda, Él tiene la victoria. Él tiene la victoria, y tomó hombres insignificantes, 12 hombres que marcaron la historia, 12 hombres contra un imperio, hermanos. Así es Dios. Por eso su palabra dice: Él toma lo que no es para avergonzar a lo que es. El Señor Jesús nos dice: el que no está trabajando de mi lado está contra mí. Y yo analizaba esto porque decía, pero ¿cómo Dios le habla a una iglesia? ¿Cómo Dios le habla a un pueblo? El pueblo de Dios está contra Dios. Y claro que sí, el pueblo de Dios muchas veces está contra Dios. Cuando usted está contra Dios, cuando yo estoy contra Dios, cuando usted enseña algo que no entiende de la palabra, usted está contra Dios. Usted está contra Dios. Porque lo enseña mal. Y al enseñar mal, usted se vuelve un ciego, guía de otro ciego. Y la Biblia dice que un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y no es que yo sea enemigo de la Iglesia Católica, pero tengo que decirlo con mi autoridad y con mi responsabilidad como pastor. Si yo soy un ciego y estoy guiando gente al infierno, estoy contra Dios. Estoy contra Dios. Así que cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos. Hoy día hay tanto en internet, hay tanto, pero no hay nada más fiel que la palabra de Dios. O sea que cuando enseño algo que no entiendo, ¿me estoy volviendo un enemigo de Dios, pastor? Sí. Cuando tú hablas algo que tú no entiendes, cuando tú sacas la palabra de contexto,
y estás encaminando a otro a la perdición, tú te estás volviendo un enemigo de Dios. Y mi responsabilidad como pastor es decirte, te estás volviendo un enemigo de Dios. Y es por eso que cada vez lo siento estudiar la palabra de Dios. Cuando usted entorpece la obra de Dios, usted está contra Dios. No se vuelva un entorpecedor de la obra de Dios. Abra caminos, ayude, guíe, levante, restaure, ore, sea partícipe. No se vuelva alguien contra Dios. Cuando más usted o yo nos volvemos contra Dios, cuando nos volvemos piedra de tropiezo, cuando nos volvemos obstáculos contra nuestros hermanos, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios. ¿Sabes qué? El pastor te miró feo, hermano, no vayas. Esa palabra era para ti, hermano, no vayas. Cuando tú alejas a alguien de Dios, tú te vuelves piedra de tropiezo. Cuando tú miras a un hermano, tú te vuelves piedra de tropiezo. Cuando tú no miras tus palabras, tú te vuelves piedra de tropiezo. Y también te vuelves enemigo de Dios. Entonces debemos medir, debemos analizar cuando estamos siendo enemigos de Dios. Cuando yo no hago la obra de Dios, también me vuelvo enemigo de Dios. Cuando usted no habla del Evangelio, usted se vuelve enemigo de Dios. Porque el Señor dijo, el que entorpece, el que se calla, el que está contra Dios, es el que desparrama y no el que recoge. Cuando usted habla mal de su siervo y de su sierva y sobrepasa la autoridad, usted se vuelve enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está contra la palabra. Porque la Biblia dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Desde el presidente de la junta de vecinos allá afuera, hasta el diácono, hasta el portero, está impuesto por Dios. Porque créame, y se lo voy a decir así, créame lo que le digo hoy. Si Dios no quisiera que ese hombre esté en la puerta, Dios lo saca, Dios lo elimina, Dios lo quiebra, Dios lo mata, Dios hace algo con él. Así se los digo. Porque Dios es Dios. ¿Y quién se va a interponer en los planes de Dios? ¿Quién le ha dicho no que a Dios? Faraón le dijo, con todo mi ejército, con mi poder, con mi gloria, no voy a soltar a tu pueblo. ¿Dónde está Faraón ahora? ¿Dónde están sus carros y su poder? No pelee contra Dios, no se vuelve enemigo de Dios, porque Dios tiene la victoria asegurada. No se vuelve enemigo de Dios. Ojalá graben esta predicación y la escuchen todos los días. Qué hermoso sería. Cuando usted siembra discordia, usted se vuelve enemigo de Dios. Cuando usted se rebela, cuando usted se devuelve enemigo de Dios. Dios llevaba a su pueblo camino a la tierra prometida, ¿cierto? Y la Biblia habla, y los hemos escuchado tantas veces, de la rebelión de Coré. Cuando Coré se levanta y dice, oye, ¿saben lo que dice Coré? Dice, yo me voy a poner a la altura de Moisés. Si total, Dios a mí también me habla. Yo también lo he escuchado acá. Total, a mí también Dios me gusta. Total, yo también escucho la voz de Dios, y eso dijo Coré. Y se rebeló contra Moisés. Cuando usted se rebela, cuando usted se levanta, cuando usted no tiene autoridad que Dios le ha dado, usted también se vuelve enemigo de Dios. ¿Y qué hizo la Biblia? ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que Dios hizo algo diferente ese día. Dijo, para que ustedes vean que yo no estoy con ellos, dijo, estos hombres no van a morir como mueren todos los hombres. No busquen que yo ore en esa dirección, por favor. No, eso es broma. Pero fue lo que Dios dijo. ¿Y saben qué hizo? Dice la Biblia que la tierra se abrió y solamente se tragó a la tribu de Coré. Wow, qué tremendo es ser enemigo de Dios, ¿cierto? Y no lo digo para que tengamos temor, lo digo para que ansiemos ser amigos de Dios, para que usted ansíe la victoria, para que usted sepa que usted no está solo, que tiene un Dios poderoso. Lo cantábamos recién, cuán grande es Dios. Y a veces nuestra boca nos refleja, nuestra cara nos refleja que nuestro Dios es grande. Y a mí me dan ganas de decirle, oiga, usted está cantando, mire lo que canta, cuán grande es Dios. Lo que usted está viviendo no determina a Dios, no determina quién es Dios. Es un proceso, es un paso, es algo que Dios está haciendo para que usted pueda ver la gloria de Dios realmente. No determina a Dios.
Porque cuando cantamos cuán grande es Dios, estamos diciendo eres grande, eres maravilloso, eres el Dios de la victoria. Eso estamos diciendo. Cuando más nos constituimos enemigos de Dios, cuando queremos hacer algo que Dios nos ha llamado a hacer, como Absalón, ¿cierto? Dios nunca lo llamó a ser rey, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Absalón empezó a endulzar el oído del pueblo y empezó a decir: yo voy a ser mejor rey que David, siendo que Dios había plantado a David como rey. Entonces, cuando los rebelamos, cuando los levantamos, cuando queremos hacer algo que Dios no nos ha llamado a hacer, también nos volvemos enemigos de Dios. Pero los que conocen a Dios saben que con Dios está la victoria segura. A veces nos enfocamos, y por eso Dios trae esto a mi corazón, nos enfocamos tanto en el sufrimiento, hermano, tanto en el sufrimiento, parece que nos gusta dar lástima, que nos olvidamos quién es nuestro Dios. Y yo se los dije en un comienzo, nos olvidamos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios tiene el control, dice la Biblia. ¿Saben qué? Hemos escuchado tantas veces el pasaje de Pablo y Silas. Sé la canción y he escuchado como 20 o 25 prédicas en mi vida, si es que no más, de Pablo y Silas. ¿Y saben qué dice la gente? Y Pablo y Silas estaban azotados, encadenados, amarrados en el fondo de la cárcel. Pero ¿saben qué no miramos? Que sin eso ellos no hubiesen visto la gloria de Dios. Dios no envía un ángel por cualquiera. La Biblia dice que el Señor envió un ángel y él empezó a soltar las cadenas y abrir las puertas de la cárcel. Miren lo importante, ¿saben qué? ¿A quién no le trae gozo eso? ¿A quién no le trae alegría eso? ¿De qué corazón no se llena de esto? Porque miramos que estaban azotados, miramos que estaban encadenados, pero no miramos que Dios envió un ángel desde los cielos. Es Dios mismo. No era el amigo, no era el vecino, no era el carcelero. Dios envió un ángel desde los cielos a abrir las puertas y a soltar las cadenas. Así de grande es el amor de Dios para los que están de su lado, para los que están a su favor. Les dije, nos enfocamos tanto en el problema que dejamos de mirar la grandeza que hay detrás del problema. La Biblia dice que el apóstol Pablo fue casi muerto a pedradas y quedó tirado fuera de la ciudad, y ahí lo dejaron porque pensaron que el apóstol Pablo estaba muerto. Y se habla de este apóstol Pablo que sufre por la causa de Cristo. Pero ¿saben qué? Sin esas pedradas, Pablo no hubiese ido al tercer cielo. Sin esas pedradas, Pablo no hubiese visto la gloria de Dios. ¿Ustedes creen que Pablo no se arriesga de nuevo? La Biblia dice que el apóstol Pablo se paró, se sacudió el polvo de las piedras y entró a la ciudad a predicar nuevamente. Porque Pablo sabía que la victoria es del Señor. Los problemas son un canal para que tú y yo veamos la gloria de Dios y para que tú y yo entendamos que Dios tiene la victoria. Eso es un canal para que tú conozcas a Dios, para que tú veas la gloria de Dios. Valen la pena los sufrimientos con Dios, hermanos, porque ahí conocemos las victorias de Dios. Si no, no conoceríamos las victorias de Dios. Yo creo que nos enfocamos tanto en el pueblo perseguido que olvidamos que cada persecución o para cada problema Dios tiene una salida. Dios siempre tiene una salida. No hay problema en la Biblia, no hay batalla, no hay dificultad que Dios no haya transformado en una victoria. No hay ninguno de ellos que Dios no haya transformado en una victoria. Ayer analizaba mientras pensaba esto, decía: Señor, pero dime qué estoy haciendo mal, dime si me estoy desenfocando de tu lado, de tu camino. Dime qué es lo que tú quieres llevar a tu pueblo, que entendamos. Y Dios me volvía a repetir que el que estaba de su lado tenía la victoria asegurada. Que el que estaba de su lado tenía la victoria asegurada. En el libro de Jueces, en el capítulo 5, habla de una victoria, de una gran victoria de parte de Dios.
Y mire, esto es importante, porque aquí entramos tú y yo en juego. La Biblia habla de la historia de Barak y Débora. Y dice la Biblia lo siguiente, la voy a parafrasear, dice que aquel día el Señor llamó a Barak y a Débora a la batalla, ¿cierto?, contra Sísara. Sísara tenía 600 carros cerrados y un ejército invencible. Entonces Dios le habla a Barak. Y Barak no quiere ir a la batalla. Pero había una mujer en medio del pueblo de Dios. Había una mujer que le creyó a Dios, que dijo: Dios tiene la victoria. Y esta mujer se llamaba Débora. Y esta mujer se puso en las manos de Dios y le dijo a Barak: yo voy a ir contigo a la batalla, pero la victoria este día la dará el Señor en manos de una mujer. Por eso yo siempre he dicho, cuando un hombre no quiere tomar las riendas de su hogar, cuando un hombre no quiere tomar el lugar que Dios le ha dado, Dios va a levantar una mujer que tome ese lugar. Una mujer que le crea a Dios y que cree en las victorias de Dios. Así que tome su lugar como hombre. Tome su lugar, como tantas veces repetimos, muchas veces sin entender, como sacerdote del hogar. Tome su lugar a lo que Dios lo ha llamado a guerrear. Dice la Biblia que ese día el Señor llamó a todas las tribus de Israel a través de Barak y Débora a pelear. Pero hubo un pueblo que no quiso pelear. Hubo un pueblo que se llamaba Merot, que era un pueblo en medio del pueblo de Dios. ¿Y saben qué dice el canto de Débora? El canto de Débora dice lo siguiente: el Señor le dice a Débora: maldice a Merot, maldícelo severamente, porque en el día de la batalla del Señor él no quiso salir a la batalla. Mira a lo que te expones cuando no sales a la batalla de Dios. Mira lo que te expones cuando no estás del lado del Dios. Porque eso es lo que el Señor dice. Porque hablamos tanto de un Dios de amor. Y es cierto, Dios nos ama. Pero hay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. ¿Y saben qué pasó ese día? Cuando estén en la casa lo pueden leer, el canto de Débora y Barak. Ese día, dice la palabra del Señor, que los hombres, muchos hombres no quisieron ir a la guerra. Pero ¿saben qué? Había un torrente viejo ahí. Un torrente, una especie de arroyo, donde se iban a juntar los dos ejércitos. Y dice ese día, y dicen los historiadores del pueblo de Israel, que ese día el torrente se levantó como un gran río impetuoso y mató más hombres que el ejército. ¿Saben por qué? Porque cuando los hombres y las mujeres de Dios no quieren pelear las batallas, la naturaleza se pone a favor de Dios y pelea las batallas de Dios. Porque la naturaleza se somete a la voz de Dios. Cuando los volcanes hacen erupción, no es que se les haya ocurrido, porque ellos puedan moverse por sí solos. Está la voluntad de Dios ahí. Cuando hay terremotos, cuando la tierra tiembla, Dios lo permite. Dios lo permite, no es el hombre que controla la tierra. Dios permite y Dios mueve su creación a su antojo. Y qué tremendo es esto de parte de Dios. Dice así en el verso 20. Esta historia: desde los cielos pelearon las estrellas de las órbitas, pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente de Sisón. Está hablando el historiador inspirado por el Espíritu Santo y dice que Dios mandó a mover la naturaleza a favor del ejército de Dios. Cuando Dios quiere salvar a alguien, hermanos míos, cuando Dios quiere llamar a alguien a sus caminos y tú no haces la obra de Dios, tú no quieres hablar de Dios, Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a otro y tú y yo nos vamos a perder la bendición de hablar de Dios, de traer a alguien a los pies de Cristo. Por eso cuando Dios nos habla de que tenemos que movernos, de que tenemos que ir a otras ciudades, de que tenemos que ir a otros países, yo le digo: ok, Señor, tú vas a hacer tu parte y yo voy a hacer la mía. Yo voy a poner todo el esfuerzo del mundo, todo lo que yo pueda hacer, pero lo que yo no pueda hacer, tú lo vas a hacer. Porque yo no quiero que otro tenga las vivencias que tú tienes para mí. Porque el día que yo me quede, el día que yo digo no tengo las palabras, el día que yo no estoy capacitado, ese día yo le estoy diciendo al Espíritu Santo: tú no puedes moverte a través de mí. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Dios va a levantar a otro hombre con más pasión y con más ganas que yo. No espere que otro tome su lugar. No espere que otro venga a hacer lo que Dios a usted le mandó a hacer. No espere que otro
Otro viva esas vivencias, tenga esas glorias con Dios que Dios tiene destinadas para usted. No espere que otro tome el lugar que Dios le ha dado a usted por temor a perder. Y con Dios, yo se los he dicho, no hay pérdida, hermanos míos. El que va del lado de Dios va con la victoria asegurada. Entonces no debiésemos tener miedo. Primera de Crónicas 14, verso 15 dice lo siguiente: y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. ¿Saben lo que pasa aquí? Aquí estaba Israel peleando contra los filisteos y David tenía que ir a la batalla. Y David tenía temor en su corazón. Pero Dios le dice, la victoria es mía. Eso es lo que Dios le dice, la victoria es mía. Tú anda a la batalla. Y Dios le dice algo espectacular a David, que saben que los rabinos de Israel lo cuentan como una historia, de estas historias sobrenaturales que pasan con Dios. Dicen que ese día David estaba listo para la batalla. Él iba a ir a pelear y el Señor le dice, no los enfrentes de frente, sino que rodéalos. Pero vas a salir a la batalla cuando tú escuches el sonido de las balsameras. Un ruido como el ruido de las balsameras. ¿Saben qué dicen los rabinos? Los rabinos dicen lo siguiente, que ese ruido es un ruido bien especial que se siente cuando las balsameras en sus cántaros mueven el bálsamo. ¿Saben lo que pasó ese día? Ese día dice que el ejército del cielo descendió a favor de David, a favor del pueblo de Dios. Y los ángeles caminaban sobre las copas de los árboles. Y cuando David siente ese ruido, David va a la batalla, porque dice, la batalla es del Señor y la victoria es segura. Y la victoria es segura. Y qué tremendo es esto, porque cuando muchas veces no tenemos fuerzas, cuando no tenemos las herramientas, cuando todo está cerrado, cuando las puertas están cerradas, cuando tú miras hacia adelante y ves que el gigante que está frente a ti es mucho más grande, mucho más poderoso, Dios nos recuerda que de Él es la victoria. Dios nos recuerda que de Él es la victoria. Así que no le tengas miedo al gigante, no le tengas miedo al ejército que está de frente, no le tengas miedo a la gente que dice, cállate, ¿cómo vas a hablar tú del Señor? No le tengas miedo. No le tengas miedo a tu pasado, no le tengas miedo a lo que Satanás quiera decirte para callar tu boca, no le tengas miedo, porque con el Señor la victoria está segura. No le tengas miedo a los sueños y los proyectos que Dios ha traído a tu corazón, porque con Dios la victoria está segura. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque con Dios la victoria está segura. Aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado, tiene la victoria asegurada para sus hijos. Hace más de 2000 años en un desierto, dice la palabra de Dios, se libró una batalla entre el cielo y el infierno. Ahí estaba el Señor Jesús, 40 días de ayuno en el desierto, dice su palabra, y Satanás enfrente tentándolo. Ese día se activó su ministerio, porque ese día el Señor venció toda tentación y todo pecado. Ese día el pecado y la tentación no lo pudieron vencer. La Biblia dice que Él es nuestra fortaleza en frente del pecado. La Biblia dice que Él fortalece al hijo, a la hija de Dios. 3 años después de este encuentro, 3 años después de este encuentro en el madero de la cruz, Satanás pensó que había ganado. 3 años después de este encuentro en el desierto, cuando Satanás vio al Hijo de Dios crucificado, dijo, yo lo vencí, yo lo gané, Él ya ha perdido. Pero él no se daba cuenta que solamente estaba cumpliendo el plan de Dios. La dificultad no es que estés derrotado. La dificultad no es que las puertas estén cerradas, no es la dificultad, es plan de Dios. Es plan de Dios, porque los hijos de Dios van de victoria en victoria. Cuando tú lees la palabra de Dios, no hay una batalla que Dios haya perdido. El exilio, los 70 años en Babilonia tenían un propósito: purificar al pueblo de Dios. Dios no ha perdido una batalla. Dios no ha perdido una batalla. Un paralítico frente a Dios no era el problema, la parálisis. En un
medio para mostrar la gloria de Dios. La enfermedad no es un problema, es un medio para mostrar la gloria de Dios. La escasez no es un problema porque Dios va a surtir, es un medio para mostrar la gloria de Dios. Porque aquel que le cree a Dios tiene la victoria asegurada. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta de esto que le digo. Cada problema, cada situación contra el pueblo de Dios, cada circunstancia que se levantó contra un hijo de Dios, no fue una derrota, fue un medio para ver su gloria. Así como la cruz no fue una derrota, sino que fue el medio para que tú y yo veamos la gloria del Señor, para que tú y yo conozcamos la gloria del Señor. Por eso quiero decirte, Dios es un Dios de victorias. Dios es un Dios de victoria. Y ahí en tu corazón tienes que creerlo a partir de ahora. Si estás del lado del Señor, no hay derrota, no hay gigante. Nadie puede hacerte frente, se lo dijo Josué. Y yo tomé esa palabra y dije, y es mía. Y yo quiero que tú la tomes hoy en tu corazón. Y le digas al Señor, contigo tengo la victoria asegurada. El proceso, lo que hoy estoy viviendo, las dificultades incluso bajo mi techo, Dios, no son un problema, no estoy derrotado, Dios, porque estás moviendo cada situación para que yo pueda conocer tu gloria. Y en el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro, que no hay batalla, Dios, que tú no hayas ganado. Espíritu Santo, oro hoy sobre tu pueblo y sobre mi vida, Dios. Y declaro que tu palabra, que es bendición, viene sobre nosotros, Dios. Nos recuerdas que eres el Dios de la victoria. No estamos derrotados, no estamos caídos, Dios. Y no nos quedamos ahí, Padre, porque tu palabra dice que 7 veces caerá el justo, mas 7 veces Jehová lo levanta y no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de su mano derecha. Señor, yo declaro en esta hora que tu Espíritu Santo sobre tu iglesia empieza a redarguir, empieza a dar vida a lo que estaba muerto, Dios. Sueños, Dios, en esta hora son reavivados, Dios, para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, Padre. Hoy declaramos que somos un pueblo en victoria. Declaramos que somos un pueblo en victoria, que no hay nadie, Señor, como nosotros, que nos llamaste a ser cabeza, Dios, sino cola. Y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesucristo. Que todo aquel que se mueva, Señor, en fidelidad a tu palabra, pasa a ser cabeza y no cola, Dios, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús empiezas a abrir puertas, Dios, para gloria de tu nombre. Declaramos la victoria del Señor sobre este lugar. Declaramos la victoria del Señor sobre la iglesia. Declaramos que las puertas del infierno no prevalecen contra ellas, Dios. Declaramos que somos multiplicados como el trigo, Dios, que tiene que morir, Padre, pero para dar semilla en abundancia, Dios. Así nos declaramos hoy delante de ti. Declaramos que tu victoria en el madero de la cruz no fue en vano, Señor, sino que somos, Señor, el cumplimiento de esa promesa. Somos el pueblo, Dios, que has elegido para invocar tu nombre, para poner tu nombre en alto, Dios, sobre este lugar. Y te damos gracias por ello. Declaramos que nuestro hogar, Señor, no es un hogar en derrota. Declaramos que nuestras familias, Dios, no son familias en derrota. Declaramos que nuestros hijos no son hijos para perdición, sino hijos para salvación. Declaramos, Padre, que de nuestra boca fluye tu palabra con poder y que tú la respaldas para gloria de tu nombre. Declaramos, Espíritu Santo, que nunca más nos sentiremos menos, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios fuerte, porque tenemos un Dios grande, porque nuestro Dios no se quedó en el madero de la cruz, porque nuestro Dios no se quedó colgado, no se quedó en la tumba. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo declaramos en esta hora y está intercediendo por nosotros, su pueblo. Te damos gracias, Padre, y lo creemos por fe. Somos victoriosos en ti, Cristo Jesús. Somos victoriosos en ti, Cristo Jesús, y te damos gracias. Bendice la iglesia y bendice mi vida, Señor, en esta hora. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos ponemos de pie. Si alguien necesita oración, el altar está disponible. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que vas a hacer en este día. Eres Dios fiel y eres Dios de victoria, Señor.
Señor, con poco, Señor. Has derrotado gigantes, Dios, si lo creemos por fe en esta hora, Padre. Todo aquello que se levante en nuestra contra. Todo aquello, Señor, que ha venido a destruir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toda lengua mentirosa, todo espíritu antagónico que ha querido habitar sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, Padre, lo cortamos, cortamos cadenas generacionales en esta hora de maldición. Ahora para gloria de tu nombre son cortadas, Dios. Enfermedades, Dios, huyen en esta hora al nombrar tu nombre que es poderoso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es libertado tu pueblo, Padre. Cadenas son cortadas, Dios. Envía ángeles, Dios, y tu espíritu en sanidad sobre este lugar, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Dios.